El profesor, de Joan Katzenbach. Capítulo 4. La llamada no llegó hasta poco antes de las 11 de la noche, y a esa hora la detective Terry Collins ya estaba pensando seriamente en irse a la cama. Sus dos hijos estaban en su habitación, dormidos, con una tarea escolar hecha, con el cuento ya leído y arropados. Acababa de hacer esa última visita maternal de la noche, en la que asomó la cabeza por la puerta, dejando entrar la pálida luz del pasillo solo para certificar, con la mínima iluminación necesaria, en la cara de los dos niños, que estaban profundamente dormidos. Sin pesadillas, la respiración tranquila, ni siquiera un resuello que podría indicar la proximidad de un resfriado. Había algunos progenitores solteros que conocía del grupo de apoyo que ocasionalmente visitaba, que apenas si podían apartarse de sus hijos dormidos. Era como si durante la noche todos los males que habían creado sus circunstancias tuvieran rienda suelta. Un tiempo que debiera estar dedicado al descanso y la recuperación se había convertido en uno lleno de incertidumbre, preocupación y miedo. Pero todo estaba bien esa noche. Todo era normal. Dejó la puerta entreabierta solo unos pocos centímetros y empezó a caminar silenciosamente hacia el baño, cuando escuchó sonar el teléfono de la cocina. Miró el reloj de la pared mientras se apresuraba a responder. Demasiado tarde para hacer otra cosa que un problema, pensó. Era el agente de emergencias nocturno de la Oficina Central de Policía. Detective, tengo una mujer perturbada en la otra línea. Creo que usted ha tenido llamadas anteriores de ella. Aparentemente tenemos otra niña fugada. La detective Terry Collins supo inmediatamente quién era. Tal vez esta vez Jennifer realmente se largó, pensó. Pero esto era poco profesional, y se largó era solamente una forma taquigráfica e insensible de ocultar una serie conocida de miedos para cambiarla por otra potencialmente peor y de un tipo de todo diferente. Estaré allí en un momento, dijo Terry. Pasaba fácilmente del modo madre al modo detective de policía. Uno de sus puntos fuertes era su habilidad para separar las diferentes dimensiones de su vida en grupos bien definidos y ordenados. Demasiados años con trastornos habían creado en ella la necesidad compulsiva de sencillez y organización. Puso a la gente en espera mientras llamaba al segundo número, uno que tenía en la lista junto al teléfono de la cocina. Una de las pocas ventajas de haber pasado por lo que pasó era la red informal de ayuda disponible. Hola Lori, soy Terry. Lamento molestarte a esta hora de la noche, pero... ¿Te han llamado por un caso y necesitas que cuide a los niños? Terry podía efectivamente escuchar el entusiasmo en la voz de su amiga. Sí. Estaré allí en un momento. No hay problema, me encanta. ¿Cuánto crees que vas a demorar? Terry sonrió. Lori era una insomne de primer orden, y Terry sabía que ella, secretamente, le encantaba que la llamaran en medio de la noche, especialmente para cuidar niños, ya que los suyos habían crecido y se habían mudado. Le proporcionaba algo para hacer en lugar de mirar inútilmente la programación de cable de trasnoche o pasearse de un lado a otro nerviosamente por la casa a oscuras, hablando consigo misma sobre todo lo que le había salido mal en la vida. Esa era, Terry lo había aprendido, una larga conversación. Difícil de decirlo, al menos un par de horas, pero probablemente más tarde, tal vez incluso toda la noche. Llevaré mi cepillo de dientes, respondió Lori. Tocó el botón de espera y volvió a conectarse con el agente de emergencias. Dígale a la señora Riggins que estaré en su casa dentro de 30 minutos para hablar con ella. ¿Hay oficiales uniformados allí? Han sido enviados. Bien, avísenles que estaré allí en unos momentos.
Deben tomar toda nota de la declaración preliminar para que podamos armar una línea de tiempo. También deben tratar de tranquilizar a la señora Riggins. Terry dudaba que tuvieran éxito en eso. «Entendido», respondió el agente y se desconectó. Laurie llegaría en unos minutos. Le gustaba pensar que era una parte importante de la investigación o de la escena del crimen a la que Terry estaba siendo llamada, tan importante como un técnico forense o un experto en huellas digitales. Se trataba de un orgullo inofensivo y hasta útil. Terry regresó al baño, se echó un poco de agua en la cara y se pasó un cepillo por el pelo. A pesar de la hora, quería mostrarse fresca, presentable y excepcionalmente capaz de enfrentar el mundo de pánico desesperado al que sabía que estaba a punto de descender. La calle estaba oscura y había pocas luces encendidas en algunas de las casas, cuando Terry atravesó con el coche el vecindario de Riggins. La única casa con alguna actividad visible era su destino, donde la luz de la entrada brillaba intensamente, y Terry podía ver siluetas que se movían en la sala. Un solo patrullero estaba estacionado en la entrada, pero los oficiales a cargo habían apagado las luces de la sirena, de modo que simplemente parecía otro automóvil que esperaba en el éxodo suburbano matutino al trabajo o a la escuela. Terry detuvo su gastado coche compacto que tenía desde hace 6 años. Se tomó un tiempo para respirar profundamente antes de recoger su cartera con un grabador de microcinta y una libreta encuadernada. Tenía la insignia sujeta a la correa de la cartera. Su semiautomática estaba enfundada y sobre el asiento junto a ella. La enganchó al cinturón de sus jeans después de revisarla 2 veces, para cerciorarse de que el seguro estuviera puesto y no hubiera ningún proyectil en la recámara. Salió a la noche y caminó por el césped hacia la casa. Era un viaje que había hecho 2 veces antes de los últimos 18 meses. Su respiración era como un humo que iba envolviéndola. La temperatura había bajado, pero no tanto como para ajustar un poco más fuerte su abrigo y tal vez subirse el cuello. Había claridad en el frío. No era el indudable hielo del invierno, sino una sensación de que había fragmentos que todavía se movían en el aire, incluso con algo de primavera que a tropezones trataba de abrirse camino para empezar. Terry deseó haber pasado por su escritorio para 4 personas en el departamento de detectives de la oficina central de policía para sacar un archivo sobre la familia Riggins, aunque dudaba de que hubiera algún detalle o nota en esos informes que no hubiera memorizado ya. Lo que detestaba era la sensación de que estaba entrando en una escena que era en verdad algo muy diferente de lo que pretendía ser. Un fugitivo menor de edad era la manera en que lo iba a escribir para los registros del departamento, y precisamente así era como iba a manejar el caso la oficina de detectives. Sabía exactamente qué pasos iba a dar y cuáles eran las pautas departamentales y procedimientos para este tipo de desapariciones. Incluso hasta tenía una conjetura razonable acerca del resultado probable del caso. Pero eso no era realmente lo que estaba ocurriendo, se dijo. Había alguna razón subyacente para la perseverancia de Jennifer y probablemente había un crimen mucho peor que se ocultaba detrás de la firme dedicación de la adolescente para irse de su casa. Terry simplemente no creía que alguna vez fuera a descubrirlo, por muchas declaraciones que tomara de la madre y del amante, o por mucho que trabajara en el caso. Detestaba la idea de que estaba a punto de participar en una mentira. Ya en la entrada vaciló. Se imaginó a sus 2 niños en casa ya dormidos, sin saber que ella no estaba en su pequeño dormitorio, con la puerta abierta que daba al pasillo, con el sueño ligero en caso de que escuchara algún ruido extraño.
todavía eran tan jóvenes que cualquier pena o preocupación que les tocara vivir, y seguramente iba a haber algunas, seguía siendo parte del futuro. Jennifer estaba muy lejos, siguiendo por aquel camino. Más lejos por un par de caminos, pensó Terry. Dio una última respiración profunda del aire frío de la noche, como quien toma el último trago de agua de un vaso. Golpeó una vez y luego empujó la puerta para abrirla y entró rápidamente a un pasillo pequeño. Sabía que había una fotografía de una sonriente Jennifer a los 9 años, con un moño rosado en el pelo cuidadosamente peinado, enmarcada sobre la pared cerca de las escaleras que iban a los dormitorios del piso superior. Había un simpático espacio entre los dientes incisivos de la niña. Era el tipo de foto que los padres amaban y los adolescentes odiaban porque a ambos les recordaba la misma época, vista a través de lentes diferentes y distorsionada por diferentes recuerdos. A su izquierda en la sala vio a Mary Riggins y a Scott West, su novio, sentado en el borde de un sillón. Scott había puesto un brazo distendido sobre los hombros de Mary y le agarraba la mano. Había cigarrillos encendidos en un cenicero sobre la mesa, llena de latas de refresco y tazas de café medio vacías. 2 oficiales uniformados permanecían incómodos a un costado. Uno era el sargento del último turno de la noche y el otro era un novato de 22 años que estaba en la fuerza desde hace tan solo un mes. Terry hizo un movimiento de cabeza en su dirección. Vio un leve movimiento de los ojos del sargento, justo cuando Mary Riggins estalló en un aullido. «Lo ha hecho otra vez, detective». Estas palabras terminaron en un torrente de sollozos. Terry saludó con la cabeza a los 2 hombres uniformados. Luego se volvió hacia Mary Riggins. Había estado llorando y tenía el maquillaje corrido en 2 líneas negras por sus mejillas, dándole el aspecto de una máscara de Halloween. El llanto le había hinchado los ojos, haciéndola parecer mucho más vieja de lo que era. Terry pensó que las lágrimas eran injustas con las mujeres de edad madura, pues en un instante sacaban a relucir todos los años que ellas trataban de esconder. En lugar de embarcarse en cualquier explicación adicional, Mary Riggins simplemente se enroscó y enterró su cabeza en el hombro de Scott. Era un poco mayor que ella, de pelo gris, de aspecto distinguido incluso en jeans o ropa de trabajo, una desteñida camisa a cuadros rojos. Era un terapeuta de New Age, especializado en tratamientos holísticos para una gran cantidad de enfermedades psiquiátricas, y tenía una carrera próspera entre la comunidad académica, siempre abierta a técnicas diferentes, tal como esas personas que saltan de una dieta a otra. Conducía un Mazda convertible, deportivo de color rojo brillante, y se movía a menudo por el valle en invierno con la capota abierta, envuelto en un abrigo y con un gorro de leñador de piel flexible. Parecía cruzar la línea de la simple excentricidad. Era como una especie de desafío. La policía del pueblo conocía bien a Scott West y su trabajo. Él y el Mazda coleccionaban multas por exceso de velocidad con una frecuencia desalentadora, y en más de una ocasión la policía se había visto forzada a limpiar discretamente los problemas producidos por sus complicados tratamientos. Algunos suicidios, un enfrentamiento con un esquizofrénico paranoide armado con un cuchillo a quien le habían aconsejado sustituir el Haldol que le habían recetado en Steve Jones Ward. A Terry le gustaba considerarse a sí misma como pragmática, fría, razonable y ordenada en su manera de pensar, directa en sus enfoques. Si a veces este estilo la hacía parecer antipática, a ella no la molestaba. Ya había tenido su cuota de pasión, delirio y locura en su vida hacía años, y ahora prefería el orden y la estabilidad,
porque pensaba la mantenían a salvo. Scott se inclinó hacia adelante. Habló con una voz estudiada de terapeuta, profunda, serena y razonable. Era una voz diseñada para hacerlo aparecer como un aliado en esta situación, cuando Terry sabía que lo contrario estaba mucho más cerca de la verdad. Mary está muy disgustada, detective, a pesar de todos nuestros esfuerzos, casi de manera permanente. Se detuvo. Terry se volvió hacia los dos oficiales uniformados. El sargento le alzó un papel de bloc de hojas sueltas, del tipo que había en cualquier carpeta de 3 anillos de todo estudiante de secundaria. La escritura era cuidadosa. Alguien que quería asegurarse de que cada palabra fuera clara y legible, no garabateada rápidamente por un adolescente ansioso por salir de la puerta rápidamente. Era una nota que había sido trabajada. Terry estaba segura de que si buscaba realmente a fondo, podría encontrar variantes descartadas en un cesto de papeles o en los recipientes de basura de afuera, en la parte de atrás. Terry leyó la nota entera 3 veces. Mamá, voy al cine con unos amigos con los que me encontraré en el centro comercial. Cenaré allí y tal vez pase la noche en casa de Sarah o en casa de Katie. Te llamaré después de la película para avisarte, o si no vuelvo directamente a casa, no llegaré demasiado tarde. Ya terminé la tarea escolar y no tengo nada pendiente hasta la próxima semana. Muy razonable, muy conciso, una total mentira. ¿Dónde dejó esto? Pegada a la heladera con un imán, explicó el sargento. En un lugar donde no pasaba de inadvertida. Terry la leyó un par de veces más. Estás aprendiendo, ¿no, Jennifer?, pensó. Sabías exactamente qué escribir. Cine. Eso quería decir que su madre iba a suponer que su teléfono celular estaba apagado y le daba por lo menos un espacio de 2 horas de tiempo en que no podían comunicarse con ella. Algunos amigos, sin especificar, pero aparentemente inocente. Los 2 nombres que daba Sarah y Katie probablemente estaban dispuestas a cubrirla o eran difíciles de contactar. Te llamaré, de modo que su madre y Scott iban a esperar sentados a que el teléfono sonara mientras valiosos minutos se perdían. Ya terminé la tarea escolar. Jennifer sacaba de la ecuación la justificación externa más grande para que su mamá la llamara. Terry pensó que era inteligente. Miró a Mary Riggins. ¿Ha llamado a sus amigos?, quiso saber. Respondió Scott. Por supuesto, detective. Después de las últimas funciones en los cines, llamamos a todas las Sarah y Katie en las que pudimos pensar. Ninguno de nosotros 2 puede recordar que Jennifer haya hablado con alguna amiga con cualquiera de estos nombres. Luego llamamos a todos los otros nombres que pudimos recordar que ella mencionara alguna vez. Ninguno de ellos había estado en el centro comercial y ninguno había hecho planes para reunirse con Jennifer, ni tampoco la habían visto desde que salieron de la escuela esa tarde. Terry asintió con la cabeza. Niña inteligente, se dijo. Jennifer no parece tener tantos amigos, dijo Mary, melancólicamente. Nunca ha sido buena para establecer contactos sociales ni en la escuela primaria ni en la secundaria. Para Terry esa declaración era una repetición de algo que Scott había dicho en muchas discusiones de familia. ¿Pero ella podría estar con alguien a quien ustedes no conocen? Tanto la madre como el novio sacudieron la cabeza. Podría ser que tenga algún novio secreto que tal vez les ocultó a ustedes. No, aseguró Scott. Yo habría visto alguna señal. Seguro, pensó Terry. Eso no lo dijo en voz alta, pero hizo una anotación en sus papeles.
Mary se recompuso un poco y trató de responder de manera menos lacrimógena, pero su miedo hacía que la voz le temblara. Cuando finalmente pensé en ir a su habitación, usted sabe, para saber si tal vez había alguna otra nota o algo que pudiera darnos una pista, vi que su oso había desaparecido. Un osito de peluche llamado señor Piel Marrón. Duerme con él todas las noches. Es como un amuleto que le da seguridad. Su padre se lo dio no mucho antes de morir y jamás se iría a ninguna parte sin él. Demasiado sentimental, pensó Terry. Jennifer, llevarte ese osito de peluche fue un error. Tal vez el único, pero un error al fin. De otra manera habrías tenido 24 horas en lugar de las 6 que has logrado conseguir con éxito. ¿Hubo algo en particular que ocurrió en los últimos días que hiciera que Jennifer tratara de huir?, preguntó. ¿Una gran pelea, tal vez algo que pasó en la escuela? Mary Riggins solo sollozó. Scott West respondió rápidamente. No, detective. Si usted está buscando algún hecho externo por parte de Mary o mío que pudiera haber incitado este comportamiento en Jennifer, puedo asegurarle que no existe. Ninguna pelea, ninguna exigencia, ningún capricho de adolescente. No estaba castigada sin salir, no estaba en penitencia. Es más, todo ha estado totalmente tranquilo por aquí las últimas semanas. Yo pensé, al igual que su madre, que tal vez habíamos llegado a buen puerto y que las cosas iban a calmarse. Eso fue porque estaba planeando algo, pensó Terry. En la cascada de palabras pretenciosas y de autojustificación de Scott, Terry creyó que había al menos una mentira y tal vez más. Sabía que tarde o temprano la iba a encontrar. Si conocer la verdad iba a ayudarla a encontrar a Jennifer o no, era algo completamente diferente. Es una adolescente con muchos problemas, detective. Es muy delicada e inteligente, pero profundamente perturbada y confundida. Le he insistido que debe buscar algún tratamiento, pero hasta ahora, bueno, usted sabe lo terco que puede ser un adolescente. Terry lo sabía, solo que no estaba segura de que la terquedad fuera el verdadero tema. ¿Cree que puede haber algún lugar específico donde podría haber ido? ¿Un pariente, un amigo que se haya mudado a otra ciudad? ¿Alguna vez habló de querer ser modelo en Miami o convertirse en actriz de Los Ángeles o trabajar en un barco pesquero en Louisiana? Cualquier cosa, por remota e insignificante que parezca, podría brindar una pista que podamos seguir. Terry había hecho esas preguntas las 2 veces anteriores en que Jennifer se había escapado, pero en ninguna de estas ocasiones Jennifer se las había arreglado para ganar tanto tiempo como esta noche. Tampoco había ido muy lejos las otras veces, unos 3 o 4 kilómetros la primera vez, el siguiente pueblo la segunda. Esta ocasión era diferente. No, respondió Mary Riggins, retorciéndose las manos y buscando otro cigarrillo. Terry vio que Scott trataba de detenerla poniéndole la mano sobre el antebrazo, pero ella lo apartó con un ligero movimiento. Tomó el paquete de Marlboro y encendió un cigarrillo de manera desafiante, aun cuando había un cigarrillo a medio fumar echando humo en el cenicero. No, detective. Mary y yo hemos tratado de pensar en alguien o algún sitio, pero no se nos ha ocurrido nada que pueda ser de ayuda. ¿Falta algún dinero, tarjetas de crédito? Mary Riggins estiró la mano hacia abajo y levantó un bolso del lugar donde había quedado abandonado en el suelo. Lo abrió y sacó una billetera de cuero, de donde dejó caer 3 tarjetas para la gasolina, una American Express azul y una tarjeta Discover, junto con una credencial de socia de la biblioteca local y una tarjeta de descuento de la tienda de comestibles del barrio. Las tomó una por una, luego registró nerviosamente cada comportamiento de la billetera. Antes de que levantara la vista, Terry ya sabía la respuesta a su pregunta.
Terry asintió con la cabeza pensativa. Voy a necesitar la foto más reciente que tenga, dijo. Aquí tiene, respondió Scott, mientras le alcanzaba algo que obviamente ya tenía preparado. Terry tomó la fotografía y le echó un vistazo. Una adolescente sonriente. Vaya mentira, pensó. También voy a querer ver su computadora, continuó Terry. ¿Por qué querría usted? Empezó Scott, pero Mary Riggins lo interrumpió. Está sobre su escritorio, es una computadora portátil. Podría haber algunos asuntos de privacidad en esto, intervino Scott. Quiero decir, Mary, ¿cómo le vamos a explicar a Jennifer que simplemente permitimos que la policía tomara su...? Se detuvo. Terry pensó, por lo menos se da cuenta de que parece tonto, aunque tal vez más que tonto, está preocupado por algo. Entonces, abruptamente hizo una pregunta que probablemente no debió haber hecho. ¿Dónde está enterrado su padre? Se produjo un breve silencio. Hasta el casi constante sollozo que venía de Mary cesó en ese momento. Terry vio que Mary Riggins se ponía tensa, estirándose como si lo que quería decir necesitara una inyección de fuerza o de orgullo entre los omóplatos, que corriera por su espina dorsal. En North Shore, cerca de Gloucester. ¿Pero qué importancia tiene eso? Ninguna, probablemente, replicó Terry, pero interiormente se dijo. Ese sería el lugar al que yo iría si fuera una adolescente enojada y deprimida, inundada por una abrumadora necesidad de irme de casa. No querría hacer una última visita para despedirse de la única persona que, según ella creía, realmente la había querido antes de comenzar su huida. Sacudió un poco la cabeza, un movimiento tan leve que nadie en la habitación se dio cuenta. Un cementerio, pensó, o si no, Nueva York, porque ese es un buen lugar para empezar el proceso de perderse de vista.